Ángulos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ángulos. Ya tenemos tema de debate y nuestros invitados están listos para la participación en esta mesa. Según los borradores que se filtraron del paquete de iniciativas para reformar el sistema judicial penal, lo que se busca es ampliar la figura del arraigo para todos los delitos, eliminar a los jueces que hoy se encargan de valorar la legalidad de una detención y de las pruebas, así como quitar la prohibición que existe para intervenir comunicaciones en temas electorales y fiscales, modificar la cláusula constitucional que considera como nulas de forma automática las pruebas que hayan sido obtenidas de manera ilegal, la formulación del primer Código Penal Nacional del país. A decir del gobierno, con esta reforma se busca evitar la puerta giratoria para los criminales, detener la violencia desde que germina y reducir los índices de impunidad. Y para debatir, le damos la bienvenida a Rubén Cayetano, diputado de Morena, a la doctora Olivia Garza de los Santos, consejera regional del PAN, y al diputado Juan Carlos Villarreal de Movimiento Ciudadano. Primero que nada, diputado Cayetano, ¿cómo plantean ustedes esta reforma? Muy buenas tardes. Primero expresar una disculpa porque no puedo estar en el panel. Estoy en la Cámara, hay sesión y voy a intervenir finalmente por un asunto de interés en el estado de Guerrero. Pues he leído tocante al asunto que me pregunta, lo que se ha filtrado, lo que se ha especulado en los medios, y yo quisiera ser muy responsable en el asunto y esperar para emitir una opinión a que se presenten de manera formal las iniciativas que contengan todas estas reformas que se han mencionado de manera mediática, especulativa. Diputado, ¿pero qué pasó? ¿Se la congelaron? ¿Se están poniendo de acuerdo para presentarlas y lograr los votos? ¿O qué pasó? Porque estaba previsto que se presentara al inicio de esta legislatura el fin de semana y no pasó. ¿Hoy tampoco? ¿Qué pasó? Bueno, corresponde en todo caso a los iniciantes hacer alguna precisión sobre eso. Nosotros, como órgano receptivo, como poder legislativo, pues estamos atentos a que inicie el proceso legislativo, se presente la iniciativa y en todo caso, bueno, en muchos asuntos nos va a tocar a nosotros, porque en el caso particular soy integrante de la Comisión de Justicia. Sí. Entonces se ha creado una especulación que yo no la considero tan responsable respecto a los temas que se están mencionando. Yo esperaría a que de manera formal se presenten las iniciativas y empezar lo que natural y jurídicamente corresponde a este Congreso, que es el debate. Claro, sin embargo, es interesante ponerle los límites, las líneas rojas de qué es lo que se puede negociar y hasta dónde no se puede negociar. Y precisamente por eso invitamos a un diputado de Morena, a un diputado de Movimiento Ciudadano y la consejera regional del PAN para que nos digan cuáles son esas líneas donde se puede comenzar a negociar o cuáles son las alertas que debemos de tener los ciudadanos. Primero que nada, pensar que se filtró sin querer o que se estaba buscando tentar las aguas para ver si se podía echar adelante y que fuera aprobada. ¿Qué dicen? Bueno, yo creo que ya existía, hubo una reunión, hubo una conferencia de prensa donde se dijo que se iba a presentar esta propuesta y a final de cuentas se detuvo. De que existe. ¿Quién la filtró? Pues habría que ver quién la filtró, pero de que ya traía una propuesta que por algún motivo se detuvo, seguramente para hacerle algunas correcciones. Al ver el ambiente, todos podemos pensar que se filtró para medirle a ver qué decía la opinión pública. Bueno, yo creo que evidentemente al acudir figuras como el fiscal Gers Manero, el consejero de la presidencia Julio Scherer, e incluso nuestra secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, pues son figuras que te dicen que algo importante está sucediendo. Era imposible que no se filtrara qué estaba sucediendo en el Senado de la República y de qué envergadura es el tema, que fueron todos estos personajes a presentarlo en persona al Senado. Yo creo que ahí nos dice que sí tenían la intención de presentarlo, que por alguna razón se comunicó o ellos decidieron comunicarlo en un bajo perfil, digámoslo así. ¿Por qué? Porque empezaron a oír gente opositora a esta que pareciera una gran reforma, pero que coloca la cuarta T
100 años en retroceso, sobre todo en el tema de derechos humanos. Diputado Cayetano, el contenido de esto que se filtró, ¿lo sabía Gertz Manero? ¿Lo sabía el presidente? Sí, ¿Cómo afirmaría algo que no es un hecho propio o un acto propio? Es un tanto especulativo, irresponsable hablar sobre eso. Y miren nada más lo que se genera en la especulación o a partir de una filtración o especulación. Ya se habla de retrocesos, ya se habla de que se van a afectar derechos humanos, como si la justicia en México fuera algo ya consumado o perfecto. La justicia en México es el más grande oprobio del régimen derrotado. Sí. Sin justicia no hay paz ni tranquilidad en el país. 99% de impunidad, sí, diputado. Hay impunidad, exactamente. Hay impunidad en este país. Sí, Estoy diputado, promoviendo pero nada más para yo que creo le diga. que no se justifica el hecho de quitar la presunción de inocencia, que es uno de los puntos fundamentales de esta reforma, y volver al pasado donde primero te encarcelo y luego decido si eres o no culpable del delito. Yo creo que esa parte es muy delicada y sí es un retroceso en el tema de derechos humanos y sí existen estos borradores, no es una especulación. Definitivamente. Otra vez me lleva usted al nivel de la especulación. Yo no puedo afirmar absolutamente nada. Soy abogado, ejercí mi profesión 25 años, presidí el Colegio de Abogados de la capital de mi estado, de Guerrero, Chilpancingo, 2 veces. Bueno, Imagínense que si yo es ya así, dé por hecho que esta situación es real, es auténtica. si es, Tengo un alto compromiso con los derechos humanos, también soy parte de la Comisión de Derechos Humanos, además de la de Justicia, y también de la de Transparencia y Anticorrupción. Más aún si tú eres abogado y existe este sentir de los ciudadanos y de la gente que hemos defendido los derechos humanos y que vemos un cambio en nuestro México y en la legislación y incluso el cumplimiento de convenios internacionales que México ha suscrito y que hoy se ven amenazados por una reforma donde se violenta de manera flagrante la presunción de inocencia. Yo creo que como abogados, cualquiera de los que estemos en la mesa, es algo para tomar muy en cuenta y estar muy preocupados. Como una alerta, tal vez, diputado. Saludo a mi compañero Cayetano y mi compañero de la Comisión de Justicia. Yo centraría la discusión en un tema, independientemente de la especulación de si existía, se filtró o no se filtró, si existe. Yo creo que sí es importante que centremos el debate qué tipo de reforma judicial ocupamos. Claro. O sea, nadie podemos abstraernos de la realidad que dice también el diputado Cayetano de que hay una impunidad altísima, pero también hay que debatir sobre cuál sería la reforma pertinente. Si es un retroceso, claro, si es un retroceso al sistema punitivo, a regresar las facultades al Ministerio Público, a desaparecer la presunción de inocencia, a varias cosas que sería un retroceso, y no porque lo hayan dicho o porque se haya filtrado. Vamos entrando qué es lo que necesitamos en materia de reforma judicial penal. Es decir, nosotros creemos más bien que si vamos a discutir una reforma de esta materia, pues deberíamos ir a profesionalizar a los ministerios públicos, a tratar de perfeccionar el sistema penal acusatorio. Ese es el debate, a final de cuentas. No es si se filtró, si no se filtró, si es especulación. Todos reconocemos que en realidad necesitamos una reforma al sistema judicial para evitar la impunidad que existe en México, que es algo que lacera a los mexicanos, pero habría de centrarla. ¿Qué tipo de reforma es la que ocupamos, no? Pero en este momento hay una intentona por desmantelar el sistema penal acusatorio. Bueno, yo lo diría. Si la propuesta que se presente o que se llegue a confirmar es en ese sentido, nosotros entonces estaríamos cuestionando que es un retroceso. Si va en el sentido de lo que se filtró, y que sería, si se confirma a la hora que la presenten, pues nosotros estaríamos argumentando cuáles son los retrocesos en esta propuesta. Nosotros más bien decimos, a ver, vamos a discutirla a fondo, qué es lo que ocupamos en materia de reforma judicial y vamos a debatir cómo fortalecemos el sistema penal acusatorio, que no desaparezcan varias de las figuras que ha sido un logro de 2008 para acá y que en vez de irnos para atrás, vayamos para adelante, ¿no? El tema de la presunción de inocencia pues sacó mucha ámpula, diputado Cayetano. Una vez más coincido, como muchas veces, con el diputado Villarreal.
hay que tener certeza y objetividad en el momento de emitir opiniones de manera responsable. Coincido totalmente en lo que ha dicho, en que hay que analizar qué es lo que se requiere para los justiciables, para el sistema de justicia en México. Eso es muy importante lo que ha dicho el compañero. Yo ahí lo dejaría, incluso esperar a que se presenten, no jugar con la especulación. No soy partidario de politizar la justicia, no soy partidario de que se genere solamente un ambiente desinformativo, especulativo. Pero no es más bien justamente para decirle a la gente las alertas que debe de tener en caso de que esta propuesta vaya avanzando, vaya ganando terreno, es decir, lo bueno y lo malo no es el acceso a la información como una garantía que debe de tener la gente. Pues por supuesto que sí, por eso mismo hay que esperar a que se cumplan las formalidades del procedimiento legislativo. Porque, ¿cuál es el interés? ¿Quiénes son los que están empujando la especulación? ¿Quiénes son los que están generando todo este ambiente de desinformación pues los y generando que un falso debate? presentaron la reforma. Evidentemente Bueno, la información se genera a partir del momento en que acuden al Senado estos personajes con el documento. De ahí se denota. Vamos a suponer, sí podemos debatir, detona lo que sí podemos todo. debatir es sobre esa información. ¿Quién la haya filtrado? Sí podemos debatir sobre esa posible información. Suponiendo, sin conceder que hubiese responsabilidad de quien filtró, lo cual tendría que incluso investigarse. Pero después de eso, ¿quién alimenta la especulación? Bueno, yo creo que todos los mexicanos estamos preocupados por esta reforma, porque si bien, pues como una dice vez que se formalice, hay que preocuparse, ahorita todavía no. Villarreal, en un momento dado existe impunidad. Sabemos que tenemos un sistema de justicia imperfecto y que urge mejorarlo, sí, pero no justifica que se violenten los derechos humanos y la presunción de inocencia y se pongan figuras como el arraigo. Eso no se puede permitir. Se planteaba ampliar la figura del arraigo a más delitos. ¿Eso sería una línea roja que no se debe de, avanzar? ¿No se debe de rebasar? Por supuesto, porque ahí todos los ciudadanos nos ponemos vulnerables frente a una autoridad que no sabemos si está capacitada, si está preparada, si tiene algún tema particular. Primero te encarcelo y luego voy a investigar si tú eres... si cometiste un delito, ¿no? Entonces, evidentemente eso no lo podemos permitir. Si una persona inocente está en la cárcel, no puede permitirse que vuelva a suceder lo que tuvimos en el pasado. Ese fue el sistema represor que tuvimos muchos años en el pasado, donde se detenía primero, donde eran los tehuacanazos, donde teníamos todo este tipo de cosas. Y hoy pareciera que eso es lo que alienta esta reforma. Otras cosas que se plantean ahí, la desaparición del juez de control, del juez de audiencia, de muchas cosas. Estamos debatiendo verdaderamente sobre un tema que salió a la luz pública. Quién sea el autor no nos interesa, pero sí, yo sí creo que sí podemos externar nuestra opinión sobre esa posible reforma. Yo sí creo que ante esa filtración, que yo no entraría en la especulación, en la discusión si fue o no fue oficial o quién la filtró, como dice el diputado Cayetano, pero sí podemos, en aras de darle la información a la ciudadanía que se preocupa ante esta filtración, fijar la postura que cada quien tenemos y decir, a ver, si hay preocupación en el tema de los cateos, si hay preocupación en el tema de la intervención de comunicaciones, en la desaparición que ya decía de los jueces de control, de la oralidad, o sea, si hay preocupación en ese tema. En que quieran quitar el feminicidio. ¿Cuándo vamos a fijar nuestra postura definitiva? Pues claro, ya que se presente formalmente y entonces vamos a entrar al debate. Pero si el tema es que la gente nos pregunte, oigan, ante esta filtración, ¿cuál es la opinión? Pues sí podemos externar nuestra opinión y hay muchas de las cosas que nosotros no coincidimos y algunas en las que coincidimos, pues, ¿no? Como el Código Penal Nacional y otras cosas. O sea, sí podemos fijar una postura sin entrar al debate de que si es algo oficial y quién la filtró o algo, eso no sería materia, al menos de nuestra parte. No, y que es un tema muy importante de que se debata por muchos expertos para que quede bien. No es una reforma que se presente tal cual y que tenga que aprobarse porque se cuenta con la mayoría. Yo creo que es un tema demasiado importante y sensible que necesita mucho trabajo por parte de la sociedad civil organizada, de los académicos, de los especialistas, para que si se va a hacer
una reforma, sea una reforma que quede bien, Sí. no que estemos con la reformitis porque, ay, me equivoqué, o sea, eso no lo Diputado podemos Cayetano, permitir. ¿usted estaría a favor, en todo caso, si se presenta esta propuesta para la ampliación del arraigo, como ya lo están comentando aquí nuestros dos compañeros? ¿Me pregunta a mí? Sí. Yo reitero lo que he dicho desde un principio. Voy a esperar la ¿Pero usted estaría a argumentación favor? y los artículos. Otra vez la especulación. Miren, me parece hasta un tanto perverso intentar ¿El acceso a la sembrar información, diputado, el le miedo, parece perverso? el miedo a decir vamos a volver al tiempo de los tehuacanazos. Imagínese un nuevo gobierno que recibió un desastre, una herencia maldita de corrupción, de impunidad en México, ahora con sus viejas prácticas del viejo régimen nos las quieren acomodar a nosotros, al gobierno democrático del país. Eso es inverosímil. Yo llamo a la responsabilidad, a la objetividad y a la certeza en la información. Creo que debemos actuar de manera responsable. Es un asunto muy delicado el sistema de justicia penal, el sistema de justicia en México en sí mismo. Yo creo que debemos de esperar a que se den los procedimientos y me reservo la opinión, legalmente me reservo la opinión Claro. a dar una posición respecto a lo que se presente, no a la desinformación y a todo lo especulativo, porque de eso están haciendo un tema político en la oposición en México. Sí, diputado. Hoy en la mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina abordaba el tema de la desaparición de la figura del feminicidio y decía que no estaba tan de acuerdo en ese sentido de la desaparición, precisamente por la situación de violencia contra las mujeres que se vive en este momento, más allá de los niveles de inseguridad y de violencia, el número de homicidios que hemos registrado el año pasado. ¿Usted cómo vería puntualmente el tema de la desaparición de la figura del feminicidio? Yo coincido con el presidente, creo que él tiene el pulso del país, no solamente del aspecto judicial o legal, sino también social. A mí me sorprendió gratamente la postura del presidente. ¿Estaría de acuerdo entonces? Estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, representamos Ya. el mismo proyecto. Claro, es que no le entendíamos acá. ¿Ustedes cómo verían esa? Es una opinión del presidente, yo la respeto. Sí, claro. Será en su momento cuando yo, en términos de la ley, de la Constitución, tenga que ejercer mi voto y las facultades que me confirió el pueblo. Claro, diputado, es su derecho. Digo, Sí. no, también estamos de acuerdo en que, por supuesto, que no desaparezca, ¿no? Claro que hay homicidios por razón de género. Además, es un logro de los colectivos, de la sociedad en general, el poder llevar al debate a distinguir las razones por las que se infiere la violencia en contra de las mujeres. Por supuesto que estamos en contra de que se desaparezca el feminicidio, pero yo voy a algo más. Si quien plantea el debate por la complejidad que pueda significar el comprobar las razones de género, yo creo que volvemos al tema de una de las deficiencias del sistema penal acusatorio que no se ha podido solventar, que es la profesionalización del Ministerio Público, que es el fortalecimiento de la investigación forense para poder determinar de manera clara cuándo es un tipo de delito y cuándo es otro tipo de delito. Ahí está el verdadero debate. Quien lo plantea de otra forma, quien lo plantea que es difícil el poder distinguir o algo, pues es facilitar el tema al Ministerio Público en lugar de profesionalizarlo. Nosotros estamos totalmente en contra, ¿no? De hecho, algunos de los argumentos que ponían sobre la mesa es que era engrosar la lista de delitos. Es decir, los que están a favor de esta propuesta de erradicar la figura del feminicidio quieren que se contemple como homicidio y como un agravante la violencia de género para no engrosar esta lista. No, pero evidentemente, como bien dice el diputado, ha sido un logro de las mujeres, una lucha, el que el feminicidio sea tipificado como un delito, porque además es un delito diferente que se aplica desgraciadamente en contra de las mujeres. Vemos cómo mujeres han sido mutiladas en su cuerpo, no tiene nada que ver con un homicidio normal. Es muy específico porque solo afecta a las mujeres y es de tipo sexual, ¿no? Entonces, sí tiene que ponerse en un capítulo diferente porque desgraciadamente nuestra sociedad, la violencia hacia las mujeres es muy alta y no hemos logrado revertirla. Entonces, este tipo de delitos y este tipo de medidas lo que busca es
prevenir que sigan sucediendo. Eso es lo que quisiéramos que suceda. Mi compañero Cayetano y sus servidores, somos compañeros en la Comisión de Justicia, no me dejará mentir. Ha sido un amplio debate el tema de la violencia en contra de las mujeres. Claro. Y hemos aprobado muchas modificaciones de ley donde hemos coincidido con las compañeras diputadas que están en nuestra comisión. Es un tema una verdadera tristeza que creo que no se puede poner a discusión. Que no tendría que estar en la mesa del fiscal el quitar el delito de feminicidio, porque es necesario, porque es una respuesta a las mujeres y a la sociedad mexicana. Desgraciadamente se tiene que poner un delito porque se tiene que controlar lo que sucede en nuestro país y evitarlo. Entonces es una medida para tomar una acción, pero también es una medida preventiva para evitar que las personas sigan cometiendo este tipo de delitos. Y al revés, yo creo que hay dos temas en el sistema de justicia. Hay que profesionalizar a todos los operadores del sistema, que ha sido parte del problema del sistema penal acusatorio. Hay que capacitar, hay gente que todavía al día de hoy no conoce el sistema penal acusatorio, los ministerios públicos, los abogados, los asesores jurídicos, el propio juez de control, todos los operadores del sistema necesitan capacitarse, pero no podemos retroceder en cuanto al tema de derechos humanos, ni permitir que haya violaciones a derechos humanos en ningún procedimiento penal, ¿no? Cualquier persona, aún las personas privadas de libertad, tienen derechos humanos y merecen un trato digno. ¿Qué pasa con temas puntuales, por ejemplo, en el Código Penal único, con el tema del aborto, el tema de la eutanasia, de delitos sexuales? ¿Cuáles son esos márgenes de negociación? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Porque poner de acuerdo a todos los estados, independientemente de la ley estatal, ¿cómo ponerlos de acuerdo para que funcione en un solo sentido? Bueno, pues nosotros estamos evidentemente a favor de la vida, entonces tendremos, el grupo parlamentario pues tendría que votar en contra de nacionalizar de alguna manera o legalizar el aborto en todo el país, porque es una postura que Acción Nacional ha defendido y seguiremos defendiendo, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vida. Hay 2 vías para el Código Penal único, pues, el cual nosotros de entrada estaríamos de acuerdo en el Código Penal, pero hay 2 vías y ahí está la diferencia, marca la diferencia de una postura a otra, ¿no? Nosotros creemos que puede haber un Código Penal único, pero también hay delitos que solamente se dan de manera regional o de manera muy particular en los estados, ¿no? Entonces, eso también es cierto, habría que ¿no? pensar, y se está planteando, digo, como, no sé, son el robo de ganado, ¿no? Sí, pues a lo mejor en la Ciudad de México los no juristas tenemos ese y quienes delito. son los profesionales en el tema han planteado la posibilidad de o un Código Penal único o un Código Penal único y también que se pueda hacer una legislación complementaria en los estados, porque hay estados donde tienen delitos temas que solamente muy particulares, muy regionales y muy locales, ¿no? Esas son las dos. Tenemos que entrarle al debate, pero de entrada el poder homologar algunos delitos, el ¿Aborto, poder, por ejemplo? Habría que entrar a la discusión. Nosotros creemos que hay que entrar a la discusión desde la perspectiva de la prevención, pero habría que entrar al debate, ¿no? ¿Eutanasia? Yo creo que es un tema federal, debería de discutirse como un tema del Código Penal único federal, ¿no? Diputado Cayetano, ¿usted, en su opinión? Pues, yo creo que es muy importante ahora que se tocaba el tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, escuchar al fiscal. No solamente en el tema de su perspectiva, en el tema del feminicidio, sino en lo general, porque son ellos, los ministerios públicos, la fiscalía, los que van a traducir el espíritu de la norma, el espíritu de la ley que nosotros aprobemos en lo que es práctico. Son ellos los que van a acusar, los que van a sostener las carpetas de investigación en un proceso. Por eso el debate debe ser muy responsable. Yo estoy de acuerdo en que no se especule y que se genere un debate, pero de manera objetiva, porque este asunto del sistema de justicia penal, que ahora ya se va a volver a poner en el debate, muchos dan por hecho de que funciona y no es así. Nunca se estableció finalmente la coordinación entre peritos, policías y Ministerio Público. Nunca la hubo. Y esa es una parte fundamental en el proceso de la investigación de los delitos. En los hechos nunca ocurrió. No hubo esa coordinación. Pues cada quien anda por su lado. ¿Qué es lo que se requiere independientemente de la ley, de la legislación ad hoc a las circunstancias del país o de la sociedad lastimada por tanta violencia? Sí. Lo que se requiere son
hombres y mujeres comprometidos, con disciplina, que sean diligentes en la aplicación de la ley a la hora de investigar y fincar una responsabilidad de manera formal ante un juez. Eso es lo que se necesita, porque hay mucha corrupción, faltan a los principios más éticos. Diputado, de la se nos justicia. está acabando el tiempo. Para cerrar, ¿usted qué le diría a los que advierten que es populismo legislativo, populismo punitivo, que son ganas de reformitis, como lo dicen? Que no especulen y que me da mucho gusto que opinen. No hay que limitar jamás la libertad de expresión porque nos alertan. En esa parte sí es muy importante. Acabo de leer en el Universal un artículo que compartieron y ya está generando debate entre los compañeros legisladores de todos los grupos parlamentarios. El artículo es de Morales Lechuga y está bien y lo que dice en ese opinen sentido, en esas. Pero nosotros vamos a actuar con muchísima responsabilidad. La Cuarta Transformación no está en pro de regresar a lo anterior, al viejo régimen en materia de derechos humanos. Por el contrario, defendemos los derechos humanos y vamos a enaltecer la defensa de los mismos. Se nos acaba el tiempo, brevemente. Yo diría que no entremos al tema de la especulación, pero sí entremos a ver cuál es la reforma que se ocupa, qué es lo que ocupa nuestro sistema judicial para evitar la impunidad. Y eso sí tenemos posiciones distintas seguramente y tendremos que entrarle al debate qué es lo que ocupa nuestro sistema judicial, ¿no? La presunción de inocencia es un derecho irrenunciable, no podemos dar un paso atrás y el feminicidio nunca debe de ser eliminado de ninguna legislación penal de nuestro país. Diputado Rubén Cayetano, le agradezco muchísimo que entre a estas mesas de análisis, que exponga sus puntos a todos los ciudadanos que ven este tipo de debates, más allá de las especulaciones. Les agradezco a ustedes dos, doctora Olivia Garza y Juan Carlos Villarreal Salazar, por estar con nosotros aquí en el debate. Muchas gracias. Esto es Ángulos, pásela muy bien. Hasta luego.